Esto es lo que está pasando en Bolivia en las últimas horas. Finalmente el Tribunal Supremo Electoral decidió aplazar las elecciones previstas para este 3 de mayo a causa de esta pandemia que se está enfrentando a nivel global. La información ha ido transcurriendo poco a poco hasta que finalmente las condiciones obligaron al Tribunal Supremo Electoral a considerar la necesidad de que los comicios previstos para elegir al próximo presidente constitucional de Bolivia se aplacen, y esto es lo que se está dando a conocer. Bolivia aplaza elecciones presidenciales de mayo por la epidemia. Todos los partidos políticos, salvo el Movimiento al Socialismo del expresidente boliviano Evo Morales, que encabeza las encuestas, apoyan la suspensión del calendario electoral. El país boliviano comienza este domingo una cuarentena de 2 semanas. La situación también se vuelve complicada, aunque hay quienes consideran que en el fondo también resulta un alivio para los adversarios de Evo Morales, en virtud de que su partido político pues iba muy fuerte en la preferencia electoral. Esto es lo que informó el Tribunal Supremo Electoral, que se aplaza este sábado la celebración de las elecciones presidenciales que debían de realizarse el 3 de mayo próximo a causa de las medidas adoptadas en este asunto para poder enfrentar debidamente la epidemia generada por el COVID. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció la decisión una vez que el gabinete interino de Yanine Áñez aprobó el confinamiento general de la población por 15 días, una cuarentena que busca impedir la propagación de la epidemia, que en un par de regiones del país estaba a punto de entrar en la etapa de transmisión comunitaria o de contagio general. Romero ordenó la suspensión de todas las actividades de campaña electoral durante estos 14 días y explicó que en consecuencia el tribunal definirá una nueva fecha para las elecciones tras consultar con los partidos políticos que participan en ella. La mayoría de las formaciones han manifestado su acuerdo con el aplazamiento de las elecciones, excepto el Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales, que como pues se ha informado encabeza las encuestas de intención de voto y tiene posibilidades de ganar en la primera vuelta electoral, esto es, de obtener más del 40% de los votos y 10 puntos porcentuales por encima de su inmediato seguidor. El actual candidato del MAS, el economista Luis Arce, quien también fue ministro durante el gobierno de Evo Morales, no quiso participar en los encuentros informales del Tribunal Electoral con los partidos políticos, la mayoría opositores a ellos, en los cuales se dio a conocer con antelación el aplazamiento a sus representantes. Evo Morales dejó el cargo el pasado mes de noviembre por no contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Tras su salida, hay que recordar, marcada por un periplo que lo llevó primero a México a buscar asilo político y después a Argentina, donde se encuentra como refugiado político, asumió el poder pues un gabinete interino que encabeza Yanine Áñez, ex senadora de la oposición, pero también ahora candidata a la presidencia. El segundo lugar en las encuestas lo ocupan empatados el centrista Carlos Mesa, que fue el principal adversario de Morales en las elecciones presidenciales de noviembre, que fueron anuladas por acusaciones de fraude agitadas especialmente por la Organización de los Estados Americanos, y la misma Áñez, quien postula por una coalición de derecha. Ambos candidatos aspiran a obligar al MAS a enfrentarlos en una segunda vuelta en la que tendrían mayores posibilidades de derrotar al partido izquierdista. Mientras tanto, para compensar el daño económico derivado de la cuarentena, las autoridades interinas, obviamente encabezadas por Yanine Áñez, ofrecieron pagar un bono llamado Familia de $70 a cada niño que estudie en primaria, permitir que los impuestos a las utilidades y los créditos bancarios no sean pagados durante la crisis, y también prohibieron que se corten los servicios básicos. Pese a ello, existen distintas expresiones de descontento y desobediencia de los dueños de negocios informales que se ganan la vida día a día y que por eso no pueden dejar de trabajar por un tan largo periodo de tiempo. Hasta el momento, la presidenta interina, Yanine Áñez, amenazó con encarcelar a quienes se resistan a estas medidas.
Esto es lo que da a conocer también, por ejemplo, la plataforma de Infoabe, esta pues también plataforma que le ha dado un puntual seguimiento al tema Bolivia. Dice, el Tribunal Supremo Electoral aplazó las elecciones presidenciales por el tema de la enfermedad. Los comicios que estaban previstos para el 3 de mayo no tienen aún nueva fecha, pero Salvador Romero explicó que el calendario será consensuado con las fuerzas políticas del país. Así que entre lo más destacable dice que Bolivia entrará este domingo en cuarentena total como nueva medida para combatir la enfermedad. Lo dio a conocer ya en conferencia de prensa la presidenta interina Yanine Áñez. Una decisión dura pero necesaria, dijo Áñez en el mensaje a la nación, que tiene 19 casos de COVID, 19 casos confirmados. Desde el domingo a las 0 horas, por 14 días, entra en vigencia la cuarentena total en todo el país, manifestó tras una reunión extraordinaria de su gabinete en La Paz. La presidenta transitoria aseguró que no habrá ningún problema de abastecimiento y que una persona por familia podrá salir a comprar a los mercados que estarán abiertos hasta el mediodía de hora local. Además, aclaró que los centros de producción, las farmacias, hospitales y centros de salud estarán abiertos con normalidad y en alerta. Les pido que mantengan la tranquilidad y la calma, porque nuestro primer enemigo es el virus, pero el segundo es el pánico y ambos los vamos a frenar con unanimidad y con seriedad y con serenidad, también dijo la propia presidenta interina. La paralización del proselitismo que se dio la semana pasada hizo que los principales candidatos recurran a la telecampaña o a las redes sociales. Edwin Herrera, vocero de campaña de Juntos, el partido de la presidenta Yanine Áñez, dijo que en la aplicación de las medidas de restricción contra la enfermedad se ha tenido que recurrir a la telecampaña. Sobre la posibilidad de postergación de las elecciones, Herrera dijo que la postura de su alianza es de respeto y total consideración a lo que decida el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y vaya, uno de los que adelantó algunas propuestas de gestión de las crisis para enfrentar esta enfermedad fue el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, que anunció que prescindirá del financiamiento estatal de su campaña para que esos fondos vayan a la lucha contra la enfermedad. Entre tanto, el vocero de la campaña de Creemos, Eric Morón, informó que su alianza ha ajustado la campaña a las restricciones de la cuarentena. Para el partido del candidato Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, esta enfermedad paralizó todas las actividades de campaña. Desde que comenzó la crisis, los candidatos que más se han pronunciado mediante spot y mensajes en las redes sociales han sido Carlos Mesa, Luis Arce, Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho. Pues en principio Mesa pidió al gobierno la declaratoria de la alerta sanitaria, luego ha intervenido día a día con otras propuestas. Por su lado, Luis Arce planteó mediante una carta a la presidente que se recurra a la ayuda de médicos cubanos. Entre tanto, Jorge Quiroga ofreció su ayuda para diseñar un programa de auxilio económico. Así, hasta el momento, es lo que se ha estado informando lo que ocurre en Bolivia. Yanine Áñez también señaló que se activarán nuevas ayudas económicas y que el bono familiar que anunció la semana pasada para niños de escuelas públicas de primaria se ampliará a los de ciclo inicial. El bono consiste en el pago en abril del equivalente de $72 por escolar, como una medida para ayudar a las familias más necesitadas que van a tener el impacto de esta situación. Distintas autoridades municipales, directores de hospitales y políticos exigían este pasado viernes al gobierno interino que disponga la cuarentena total después de que se determinara desde el pasado miércoles que los bolivianos y residentes se queden en su casa para poder enfrentar esta situación. Pues esto poco a poco ha ido avanzando y ha ido tomando pues un nuevo escenario que ya llevó prácticamente a Bolivia pues a tomar esta determinación que te estoy informando. Y bueno, en otro de los temas también interesantes es que Evo Morales desde su cuenta de Twitter ha estado informando de esto. No solamente se deben asumir medidas sanitarias, sino también programas socioeconómicos y de atención alimentaria ante la emergencia. El Estado no puede dejar en la indefensión a miles de familias que viven al día. Y dijo también esto: cuando hay menor circulación de personas y traslados, menos posibilidad de contacto, y cuando hay menos contacto podemos reducir el contagio de la enfermedad. Tenemos la obligación de proteger la salud y por lo tanto la vida.
Esto es lo que expresó Evo Morales a través de su cuenta de Twitter, con una inversión de 480.2 millones. El hospital de Montero, que construimos desde 2017, tiene capacidad de 200 camas, equipamiento moderno, salas de aislamiento y de terapia intensiva con condiciones técnicas para atender pacientes con enfermedades infecciosas como el que se enfrenta actualmente el escenario. Y dijo esto: debemos proteger a los más vulnerables. Se necesita cubrir las pérdidas económicas, principalmente de los más vulnerables, de los trabajadores, de la micro, pequeña, mediana empresa y de los más golpeados por la enfermedad. Así las cosas en Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones.